Buenos días, tardes o noches. Realmente no sé cómo comenzar con esta introducción. Bueno, iré al punto. Este video lo hice con el objetivo de hablar sobre un tema en específico, que es muy popular en el fandom inglés de Jujutsu Kaisen, con respecto a la psicología de Satoru Gojo y su forma de actuar ante el mundo entero. Antes de continuar, debo aclarar que no soy un psicólogo profesional, ni mucho menos alguien especializado en estos temas. Solo vine a mostrar mi investigación y darle mis razones del por qué Satoru podría ser considerado un man chill. Ahora sí comencemos. Un man chill, que literalmente significa hombre niño, es un término coloquial que se usa para describir a hombres adultos que, aunque biológicamente ya son mayores de edad, se comportan, piensan y reaccionan emocionalmente como si todavía fueran adolescentes o incluso niños pequeños. No se trata simplemente de que les guste jugar videojuegos o coleccionar juguetes, que eso es un hobby y es perfectamente normal, sino de que su madurez mental y su sentido de responsabilidad se quedaron estancados en el pasado. Psicológicamente, esto se asocia mucho con lo que se conoce popularmente como el síndrome de Peter Pan, un concepto que, aunque no es un diagnóstico oficial en el manual de psiquiatría, describe una pauta de comportamiento muy real donde el adulto se niega a crecer y a aceptar las responsabilidades que conlleva la vida adulta. La raíz de este problema suele ser una combinación de varios factores psicológicos. A menudo, estos hombres crecieron en entornos donde fueron excesivamente protegidos por sus padres, nunca se les permitió fallar, nunca se les enseñó a resolver sus propios problemas básicos como lavar su ropa, cocinar o manejar su dinero, y siempre hubo alguien detrás que les resolvía la vida. Al llegar a la adultez, se encuentran con un mundo que exige autosuficiencia, y como no tienen esas herramientas, sienten un miedo profundo al fracaso. Su mecanismo de defensa es evitar cualquier situación que los obligue a esforzarse o a madurar. Prefieren quedarse en una zona de confort donde ellos son el centro del mundo y los demás, generalmente sus parejas o sus padres, tienen que encargarse de las tareas aburridas de la vida mientras ellos se enfocan únicamente en lo que les divierte o les da gratificación inmediata. En una relación, esto es muy fácil de notar porque la dinámica suele volverse la de una madre con su hijo en lugar de una pareja de iguales. El man chill suele ser incapaz de regular sus emociones. Cuando algo le sale mal o cuando alguien le pone un límite, no tiene la capacidad de reflexionar o de dialogar con calma, sino que reacciona con berrinches, silencios castigadores o echándole la culpa a los demás, comportándose exactamente igual que un niño que no sabe gestionar su frustración. Además, suelen carecer de empatía real, no porque sean malas personas por naturaleza, sino porque su nivel de egocentrismo es tan alto que les cuesta ver que su falta de compromiso afecta a quienes tienen al lado. Ven las responsabilidades del hogar, del trabajo o de la relación como algo opcional o como una carga que alguien más debería llevar, pero nunca ellos. Lo curioso es que, en muchos casos, este comportamiento se mantiene porque encuentran a alguien que los habilita. Si tienes una pareja que te lava, te cocina, te planifica la vida y te perdona cuando fallas, el cerebro de estas personas no recibe ninguna señal de que debe cambiar. Para ellos, es una vida muy cómoda. Sin embargo, psicológicamente esto es muy dañino, tanto para la persona que actúa como niño, porque nunca llega a desarrollar su verdadero potencial ni a construir una vida propia con sentido, como para la pareja, que termina agotada emocionalmente por tener que cargar con un adulto funcional que se niega a funcionar. Hay mucha gente que se equivoca con este tema, ya que suelen pensar que el man chill es siempre el chico mimado que tuvo todo fácil, pero la psicología nos demuestra que el trauma también puede crear este tipo de conductas y, a veces, es una forma de defensa ante un pasado doloroso. Cuando un niño es obligado a crecer antes de tiempo, por ejemplo, teniendo que trabajar muy pequeño, asumiendo el rol de adulto en casa porque sus padres no podían, o cuidando a sus hermanos menores, vive lo que llamamos parentificación, y esto es muy importante porque, en la vida adulta,
esa persona puede sentir un resentimiento profundo hacia las responsabilidades. Es como si su cerebro dijera: ya cumplí con mi cuota de ser adulto, ya sufrí, ya trabajé, ahora me toca ser el niño que nunca fui. Entonces, su comportamiento inmaduro no es por falta de límites, sino una forma de intentar recuperar esa infancia que le robaron, lo cual es muy triste pero muy real. Por otro lado, si alguien vivió un trauma fuerte, como la pérdida de un ser querido, soledad extrema o abandono, el mundo adulto puede parecerle un lugar demasiado frío, peligroso o lleno de dolor, así que, de forma inconsciente, se quedan atrapados en etapas anteriores porque allí se sentían más seguros, más protegidos o simplemente menos expuestos al dolor de la vida real. En cuanto a si un adolescente puede volverse un manchil, la respuesta es un rotundo sí, y de hecho, es una etapa crítica porque la adolescencia es el puente hacia la madurez. Si durante esos años ocurre un evento traumático importante, el desarrollo emocional puede pausarse o congelarse. Imagina que la mente tiene un sistema de defensa que detecta cuando el entorno es demasiado hostil y decide detener el crecimiento para no lidiar con más carga emocional de la que puede soportar. Así, un adolescente puede empezar a rechazar la escuela, la planificación a futuro o las tareas domésticas no porque sea flojo, sino porque está agotado emocionalmente o porque siente que nada vale la pena. Cuando llega a los 20 o 25 años, esa falta de habilidades para lidiar con el mundo se nota más, y es ahí cuando lo etiquetamos como manchil, pero en el fondo, sigue siendo alguien que nunca se sintió lo suficientemente seguro o acompañado para dar el paso a la siguiente etapa de su vida. No es que no quieran madurar, es que, psicológicamente, el adulto les representa un riesgo o un vacío que prefieren evitar a toda costa, escondiéndose detrás de videojuegos, pasatiempos o la dependencia hacia otros, que son formas de mantener el mundo pequeño y controlado mientras ellos intentan procesar, a veces sin saberlo, las heridas que quedaron abiertas desde mucho tiempo atrás. El concepto del manchil en Satoru Goujou no es una casualidad, sino la consecuencia directa de una vida donde el ser humano fue anulado por el poder. Según los datos oficiales del autor Gege Akutami, Satoru nació con los 6 ojos y la técnica del infinito, algo que no había ocurrido en su clan en cientos de años. Esto provocó que, desde el momento de su nacimiento, perdiera cualquier oportunidad de tener una infancia normal. Fue separado de sus padres a una edad muy temprana porque su seguridad y su entrenamiento eran la prioridad absoluta del clan Goujou. No se le permitía jugar, no tenía amigos de su edad y vivía rodeado de adultos que no lo observaban como un infante, sino como a un objeto de gran valor o un arma que debían pulir para asegurar el futuro de su familia. Esta deshumanización constante marcó su carácter, ya que creció sabiendo que su valor como persona dependía únicamente de sus habilidades y no de quién era él realmente. A los 14 años, en un intento desesperado por encontrar algo de libertad y escapar de las reglas asfixiantes de su clan, Satoru decidió por voluntad propia entrar a la escuela de hechicería de Tokio. Sin embargo, para dar este paso, tuvo que someterse a una ceremonia oficial que anunciaba su paso a la madurez. Este evento simbolizaba el fin de una niñez que en realidad nunca existió. Se le obligó a ser un adulto funcional antes de haber podido ser un niño libre. Una vez dentro de la academia, su vida no se volvió más ligera. Al ser identificado como un hechicero de grado especial y el más fuerte de su generación, cargó con una cantidad de misiones de alto riesgo que superaba por mucho lo que cualquier adolescente debería soportar. En el mundo de la hechicería, los jóvenes son tratados como herramientas de trabajo y son enviados a situaciones donde su vida corre peligro constante sin importar su salud emocional. Goujou casi no tenía descansos y su rutina consistía en pelear y cumplir con su deber como el pilar del mundo mágico. Esta presión constante y la falta de una etapa de desarrollo normal explican por qué, al convertirse en adulto, Goujou muestra actitudes tan infantiles. Él usa ropa de marca, come dulces constantemente, hace bromas pesadas y se comporta de forma caprichosa porque es la primera vez en su vida que tiene el poder suficiente para decidir qué hacer con su tiempo. No es que sea incapaz de ser serio, sino que está reclamando los años que le quitaron.
Posee el trabajo más difícil del mundo y una responsabilidad que nadie más puede cargar, pero utiliza su personalidad juguetona como un escudo y como una forma de experimentar la libertad que no tuvo a los 5 o 10 años. Lo más irónico de su historia no es su soledad como el más fuerte, sino que Satoru Goujou solo pudo empezar a disfrutar de las cosas simples de un niño una vez que se convirtió en el hombre más poderoso del planeta.